¿Qué tal, mister? Buenas tardes. Buenas tardes. Mañana se enfrentan al Sevilla, que es el equipo menos goleado de Primera División. ¿Se prepara de manera especial un partido en el que parece tan difícil romper la defensa del rival? Muchas gracias. Es un partido que nos exige mucho porque jugamos contra un equipo que es muy bien organizado, con mucha calidad. Es un equipo que necesita nuestra mejor versión. Lo podemos hacer porque el momento, la dinámica del equipo es buena, pero lo necesitamos porque Sevilla tiene muchas calidades. Marca Pablo Polo. Sí, buenos días, mister. Buenos días. Buenos días. He leído una entrevista en Italia que dice que, bueno, que el presidente prepara cosas importantes para el año que viene. Yo sé que no me va a decir nombres, me imagino, pero ¿qué necesita el equipo? ¿Por dónde empezaría a mejorar usted este Real Madrid? Yo no he hablado, he hablado del futuro de este club, que siempre ha sido un futuro muy claro, no solo en este momento. Creo que el futuro de este club es muy claro, el nuevo estadio, también la plantilla que tenemos ahora con muchos jóvenes dentro, con mucha calidad, significa que el futuro de este club va a ser, yo creo que va a ser mejor. Solo de esto he hablado, no he hablado de nombre o de reforzar la plantilla, porque la plantilla ya está muy buena, sí, muy buena, con mucha calidad, con un justo equilibrio entre la experiencia y la juventud. Y creo que en el futuro va a ser mejor. Diario AS, Agustín Martín. Hola. Hola. ¿Bien? Hola, buenos días, mister. Buenos días, Buenos Juan. días. Yo quería preguntarle por el estado de los lesionados, de Álava, de Hazard, de Valverde, si mañana van a estar disponibles o les va a dar un poco más de margen y tenerlos preparados para el miércoles. Mañana Valverde está en la convocatoria, se ha entrenado, está bien, no tiene problema. Álava se entrenó hoy, todavía tiene un poco de molestia, lo vamos a evaluar también mañana. Si tenemos un pequeño riesgo no va a jugar. No es un problema serio porque el ligamento no es afectado, pero lo vamos a ver mañana. Riesgo cero. Si no tenemos riesgo juega, si no juega un otro. Hazard ha entrenado hoy, pero todavía está un poco, la gastroenteritis lo ha afectado. No va a ser disponible para mañana. Por el resto, Bale ha empezado a trabajar individual, Ceballos está mejorando y creo que en los próximos 10 días puede trabajar con el equipo. ABC, Tomás González. Buenos días, mister. Buenos días. El Real Madrid ahora mismo es el único equipo clasificado para la Champions. Sí. ¿Qué opina? ¿Que el fútbol español ha bajado de calidad o qué está pasando? No, yo creo que hay grupos, algunos grupos son muy competidos, pero yo creo que todos los 4 equipos, Villarreal, Atlético, Barcelona y Sevilla, tienen todavía la posibilidad de calificarse. Tenemos que esperar, pero yo creo que no vamos a ser solo en los octavos. Creo que hay otros equipos españoles que puedan estar ahí. La Sexta, José Luis Sánchez. Buenas tardes, mister. José Luis Sánchez de La Sexta. Yo quería preguntarle por el tema de la entrevista, lo de las serias intenciones de Florentino. Serias intenciones, Mbappé, Haaland, porque la gente se ha ilusionado mucho con el nuevo estadio. ¿Usted se imagina el nuevo estadio con Mbappé y Haaland? No, yo me imagino el nuevo estadio con Ancelotti, no con Mbappé y con Haaland. Sea lo que sea, lo importante que de estar ahí, como es claro, nombre no quiero hacerlo, pero el Real Madrid va a jugar en el nuevo estadio,
ojalá que el entrenador sea Carlo. Gol TV, Sergio Quirante. ¿Qué tal, mister? Buenos días. Buenos días. Usted las ha visto de todos los colores y por eso le pregunto porque quiero saber de su sabiduría. Hace unas semanas en el parón de selección, Witsel, un compañero de Hazard, dijo lo mismo que usted, que Hazard no estaba para jugar 2 partidos seguidos. Benteke dijo que debido a las lesiones evita el contacto jugando. O sea, yo le quiero preguntar si un futbolista, después de estar mermado a nivel de lesiones, a nivel mental, puede cogerle miedo, pánico a jugar a fútbol. Yo no estoy en la cabeza de Hazard. Yo lo que puedo evaluar es lo que veo, que es un jugador que ha tenido mala suerte, que tiene mucha calidad, que quiere volver a hacer lo mejor por este equipo, porque él tiene el sueño, siempre ha tenido el sueño de jugar en el Real Madrid. Y yo creo que hay momentos en tu carrera que no lo pasa bien. Yo tengo experiencia personal. Lo importante es cuando llega en este momento aguantar, porque al final todo, si tú lo quieres, todo va a salir bien. Y yo creo que Hazard está haciendo todo lo posible para triunfar en el Real Madrid. Televisión Española, Andrés Rubio. ¿Qué tal, mister? Buenos días. Buenos días. El Real Madrid empieza mañana una maratón de 7 partidos en 24 días. ¿Va a apostar siempre por el mismo bloque de futbolistas o se plantea ir haciendo poco a poco rotaciones para que lleguen más frescos a final de temporada? Yo intento de cada partido de hacer una evaluación total e individual de los jugadores, de la estrategia del partido, e intentar de poner el mejor equipo. Si veo un jugador cansado, si veo un jugador que no está bien por la estrategia que tengo que hacer, lo cambio. No hay no quiero cambiar algo que está saliendo bien por algo que de suponer. No quiero dar descanso a un jugador que no está cansado. Si está cansado, le voy a dar descanso. Si no está cansado, quiero ponerlo, lo pongo. Mediaset, Diego Miguel Fernández. ¿Qué tal, mister Diego Miguel Fernández? Tengo que añadir algo. Pensando que se va a cansar en marzo o abril. En marzo o abril hay mucho tiempo. Diego. Le quería preguntar por esta dinámica que tiene el equipo. ¿Cuál cree que usted que es la razón? Si es que ha encontrado su equipo, el momento físico de los jugadores, el estilo de juego que está muy definido para estos jugadores, ¿cuál es la clave de esta dinámica? La clave, yo creo que están jugando un fútbol que son acostumbrados a hacerlo, sobre todo el control del juego en el medio campo es un costumbre que ellos tienen. Y después creo que somos más eficaces enfrente, tenemos calidad enfrente para encontrar soluciones distintas, puede ser en el juego posicional, puede ser en la contra, puede ser a veces en balón parado. Esto es lo que el equipo muestra en este momento. Gazzetta dello Sport, Filippo Ricci. Hola, Carlo. Hola. Filippo Ricci, Gazzetta dello Sport. Buenos días. Estamos más o menos un tercio de la temporada. Quería un poco, los balances se hacen al final siempre, las cuentas, pero cuando tú has llegado mirando esto a la temporada, dividiéndola, ¿cómo estás ahora tú, el equipo? ¿Te esperaba algo más o es perfecto? ¿Vais primeros en Liga, primeros en Champions, ya clasificados? ¿Cuál es tu evaluación de estos primeros meses? Yo creo que tenemos que ser contentos de lo que hemos hecho hasta ahora. Lo hemos hecho bastante bien, se puede mejorar, tenemos que tener la gana de mejorar, pero hasta ahora las cosas han salido bien, el equipo en este momento está bien, podemos llegar a Navidad, yo creo bien. Sí, la evaluación de la plantilla, después de haberla conocida mejor, me encanta porque es una plantilla que tiene
muchos aspectos positivos, aparte la calidad, aparte la experiencia de los veteranos, pero es una plantilla que se encuentra bien entre ellos, es una plantilla que tiene compromiso, humilde, me gusta el ambiente. Fernando Burgos, Onda Cero. Chao, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Fernando Burgos, Onda Cero. Esta semana ha hecho unas declaraciones Jonathan Barnett, el agente de Gareth Bale, un poco fuera de tono, como se suele decir en España, fuera del tiesto. Ha dicho que la afición del Real Madrid está siendo asquerosa con su representado, con Gareth Bale, y que lo ha ganado todo con ellos y se portan muy mal con él. Como no podemos hablar con otro representante del club públicamente que no sea usted, quiero que me analice esas palabras, si son justas y si lo único que hacen es perjudicar a Gareth de cara a la afición del Real Madrid. Sí, he leído esto. Que tengo que decir que son palabras de una persona que yo no conozco personalmente, sé que lo que hace, representante de jugadores, pero yo personalmente no lo conozco. Lo que sé no es el pensamiento que tiene Bale, porque Bale no tiene este pensamiento de la afición. Yo creo que Bale respeta a la afición de Real Madrid, como la afición de Real Madrid siempre ha respetado a Bale. Puede ser que lo han pitado a veces, pero no es el único jugador de Real Madrid que la afición ha pitado. Entonces, no tengo nada que decir. Ha salido algo de una persona que yo no conozco. Radio Marca, Miguel Ángel Toribio. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarle si en esta semana, desde que Hazard tuvo esa gastroenteritis, no fue a Los Cármenes, no fue a Moldavia, mañana tampoco va a estar, es complicado que esté. Si ha sido este periodo todo por la gastroenteritis o ha tenido algún tipo de lesión. No, fue una gastroenteritis fuerte, viral, que la ha afectado, solo esto. Hoy ha entrenado, pero a ritmo bajo porque está todavía afectado. COPE, Miguel Ángel Díaz. Hola, mister, buenas tardes. Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. Quería preguntarle por Vinicius, sin duda. Yo creo que el futbolista estrella de la plantilla esta temporada. Creo que lleva 16 partidos consecutivos como titular. El otro día en Moldavia, no sé si me lo pareció solo a mí, pero se le vio quizás un poquito cansado. Es un jugador joven, en plenitud, pero quería preguntarle cómo le ve, si le ve algo cansado. Y después, en un hipotético Real Madrid de futuro, su puesto es el de Mbappé. ¿Quién cambiaría de banda en ese caso? ¿Cómo se apañaría Ancelotti si usted sigue siendo, como dice el entrenador del Real Madrid, el próximo año para colocarlos juntos arriba? Pues, sí, el partido contra Sheriff no fue a su nivel habitual, estoy de acuerdo, no creo que está cansado, yo creo que fue un partido donde puede ser que el partido mismo no necesitaba algo especial para él. La otra, Vinicius, yo creo que es un jugador que tiene que jugar por la izquierda. Sí, va a seguir jugando por la izquierda, sea lo que sean los compañeros que tiene. Hacemos la última pregunta. Javier Herráez, Cadena SER. Hola, ¿qué tal, mister? Muy buenas tardes. Javier Herráez de la cadena SER. Quería preguntarle, como ya le han preguntado casi todo, ¿a usted quién le gusta más, Mbappé o Haaland? A mí me gustan los jugadores buenos, los dos son muy buenos. Muchas gracias. Hasta luego.